Además, nos han hablado de cómo esto que el profe Molina llamaba la crisis climática se explica por la lógica de funcionamiento del modelo capitalista depredador que amenaza la existencia misma de la vida en el planeta. Y sobre este tema vamos a explorar un poco más con el compañero Camilo Rivero y el profesor Hernán Zamora del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Adelante, Camilo, gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, sí, me corresponde dar unas breves palabras, hacer unos breves comentarios sobre el desarrollo histórico del sistema capitalista y su vinculación con el tema ambiental, ¿no? Yo voy a hacer un abrebocas para que después pueda el profesor Hernán Zamora desarrollar el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, queremos plantear que en el desarrollo del sistema capitalista ha atravesado por 5 grandes etapas. El llamado capitalismo comercial, que no lo vamos a desarrollar porque algunos autores plantean que es una etapa de precapitalismo o en todo caso de transición del feudalismo al capitalismo. Y sí vamos a entrar de lleno en el capitalismo industrial de libre competencia, el capitalismo monopólico imperialista, el capitalismo keynesiano con el estado del bienestar y la globalización neoliberal, que es la que nos encontramos actualmente. Y en todas estas etapas hay una constante, que fue de hecho uno de los grandes hallazgos de Carlos Marx cuando estaba estudiando precisamente el comportamiento de este sistema económico, que no es otra cosa que la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del capital. Y esto acompaña a este proceso en todas sus fases y es de hecho el origen de las crisis sistémicas recurrentes que han ocurrido a lo largo de la historia y que las soluciones, entre comillas, que el capitalismo ha planteado para superar esta tendencia está vinculado con la expansión incesante de los mercados, pero que en esa vorágine, por lo general, se ha omitido principalmente la variable ambiental, con todas las consecuencias que eso ha tenido a nivel mundial. Bueno, de hecho, el hito histórico con el cual irrumpe con toda su fuerza y con toda su contundencia el capitalismo no es otro que la revolución industrial. Ese mapa no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Ahí no hay ninguna industria en ese mapa. Entonces, bueno, estamos hablando de la asunción del sector manufacturero en la conducción de los procesos de acumulación de capital. Entonces nos estamos refiriendo que la unidad productiva fundamental es la fábrica con la producción en serie y la extracción indiscriminada de los recursos naturales para incorporarla como materias primas en esos procesos productivos. Él lo asomaba esta mañana el profesor Ricardo Molina. Entonces, ese proceso se va dando a lo interno de cada uno de los países de las metrópolis de entonces y adquiere una dinámica en los mercados a través, por supuesto, de la relación del ciclo económico de producción, distribución, intercambio y consumo, que va a tener una consecuencia
porque la libre competencia produce su contrario, que es la concentración del capital y la concentración de la producción. Y esto está asociado a la expansión de la producción a escala internacional por el tema de las economías de escala. Cuando estamos hablando de las economías de escala, eso tiene que ver con que los mercados internos se poder garantizar la maximización de la tasa de ganancia del capital y se tiene que producir una expansión, se tiene que conquistar mercados fuera de los territorios de esos países metropolitanos para poder realizar ese proceso de concentración de capital. Recordemos que la ganancia, y esto es una premisa, la ganancia se genera en la producción, pero se realiza en el intercambio y en el consumo. De manera que como ciclo tiene que pasar por todas estas etapas. Entonces, esto genera una vertiginosa expansión del comercio, por lo que estaba comentando. Todo lo que se produce tiene que ser posteriormente comercializado, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Y esto puede materializarse mediante el inusitado desarrollo de toda la infraestructura asociada a la logística y el transporte de mercancías. Esto también lo había comentado el ministro Menéndez en su intervención. Entonces nos estamos refiriendo a todo el transporte terrestre, ferroviario, marítimo y posteriormente aéreo, ¿no? Nos estamos refiriendo al transporte de carga, de mercancías. ¿Okay? Entonces, por otra parte, tenemos que la matriz energética vinculada tanto a los procesos industriales como a los procesos comerciales es por naturaleza altamente contaminante. Nos estamos refiriendo a los combustibles fósiles, en primera instancia el carbón y posteriormente el petróleo y el gas, que son las matrices energéticas que predominan en el sistema capitalista mundial. Bueno, posteriormente, voy a dar un salto importante por razones de tiempo. Hay dos elementos que resultan determinantes en este desarrollo. Por una parte, la Gran Depresión de los años 30 y por otra parte, la expansión del campo socialista. Primero con Rusia, posteriormente la Unión Soviética y luego los países de Europa Oriental, incluso los países asiáticos que se incorporaron a este sistema, ¿no? Y esto marcó el fin de la economía liberal y dio nacimiento al estado del bienestar. Y esto es importante plantearlo porque esto fue una estrategia para salvar al capitalismo de la crisis que estaba viviendo, que estaba estremeciendo los cimientos propios del capitalismo, pero a la misma vez generó unos límites a la expansión del capital. Y para poder resolver esta situación, al capitalismo no creó otra respuesta que la creación de las irracionales sociedades de consumo. Entonces, la sociedad de consumo es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial y es la manera que consigue el capitalismo para ampliar los mercados del gran capital transnacional y garantizar la colocación de sus productos, aprovechando las economías de escalas para ser más competitivos en los mercados internacionales. Entonces aquí se instaura el modo de vida americano como el nuevo paradigma civilizatorio de la modernidad occidental. Y esto va a tener enormes consecuencias, sobre todo ambientales, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces estamos hablando de la estandarización de los patrones de consumo a escala internacional
y la aparición de fenómenos como la publicidad, las marcas comerciales, las modas, etcétera, ¿no? Y la creación de las necesidades artificiales. Por supuesto, esto se traduce en comportamientos compulsivos y desenfrenados de consumo a nivel masivo. Y eso tiene que tener una correspondencia con los patrones productivos. De manera que estos patrones productivos tienen que acoplarse a esos patrones de consumo. Y aquí hay un elemento que es bien interesante resaltar, que es que hasta entonces la vida útil de los bienes que se producían, sobre todo de los bienes durables, estaban en función de una vez que se producen y salen al mercado y son adquiridos por los consumidores. Entonces, bueno, en el uso permanente de esos bienes se van desgastando, se van deteriorando y llega un momento que ya cumplen con su vida útil y deben ser repuestos para seguir satisfaciendo las necesidades de cada una de las personas. Bueno, ahora eso cambia radicalmente porque ya no estamos en presencia de la vida útil física, sino de la vida útil comercial. Si estamos en una sociedad de consumo, yo puedo adquirir un vehículo 0 kilómetros cuya vida útil puede ser de 10 años, pero en la sociedad de consumo, yo al año siguiente tengo que cambiar, porque es el carro último modelo. Entonces, si yo tengo mi carro del año 2021 y llega el año 2022, entonces yo estoy por una mentalidad consumista, yo tengo que adquirir el carro del 2022 cuando el carro que compré hace menos de un año, que apenas tiene 5.000, 6.000 kilómetros de recorrido, que está en perfecto estado, pero ya yo de manera consumista, ya yo tengo que desecharlo. Y así podemos extrapolarlo a los distintos bienes y servicios que existen en estas sociedades de consumo. Entonces, esto trae varias consecuencias. La primera es que ese acoplamiento entre la vida útil comercial y los procesos productivos se materializan en un concepto que se llama la obsolescencia programada. ¿Ok? Entonces yo tengo que deliberadamente producir bienes con una vida útil muy corta porque los ritmos de consumo así lo determinan. Eso por una parte. Pero por otra parte, tenemos el hecho de que esos bienes que tienen una duración corta en términos de consumo, eso al final de cuentas tienen que tener una disposición final. Y esa disposición final tiene que ver con el tema de la basura. Es una cuestión que no debe ser paradójica, porque es una basura de bienes que están en buen estado para seguir siendo utilizados. Ustedes pueden ver en algunas imágenes los cementerios de vehículos, los cementerios de celulares, los cementerios de computadoras y así sucesivamente. E incluso en el caso de los bienes de consumo inmediato, está el tema de los envases y de los empaques. Ustedes pueden ver la cantidad de envases plásticos que están vertidos en los océanos. Es una cuestión sumamente preocupante. Incluso hay una situación bien preocupante y hasta bien odiosa, si se quiere, que es la inmensa cantidad de toneladas que son trasladadas de los países desarrollados a los países subdesarrollados para que sirvan de vertederos, de disposición final de esas basuras, entre comillas. De manera que los devastadores, y yo no sé hasta qué punto, Hernán, tú lo dirás, si son irreversibles estos impactos ambientales que ocasiona este modelo irracional
de la economía y de las sociedades de consumo, puede tenernos en una encrucijada que pudiera poner en jaque la existencia de la vida en el planeta. Y esto lo digo porque, y ya con esto culmino, porque el desmantelamiento del estado del bienestar, por una parte, y la disolución del campo socialista, por otra parte, que es a raíz de estos dos acontecimientos que surge la globalización neoliberal, esto significa que ahora sí, el capital, el gran capital transnacional, ahora va a actuar a sus anchas y con todos los impactos ambientales que ahora sí son a escala mundial. Y son de unas magnitudes que revertir estas situaciones, más allá de los convenios internacionales que se han desarrollado a partir de esta problemática, no sé hasta qué punto pudieran dar con unas soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo.